y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Quiero que mi vida esté firme en ti día a día. Quiero escucharte y hacer tu voluntad cada día. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Y aunque descienda la lluvia y vengan ríos contra mí, no me podrán mover, porque estoy fundado en Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Amén, amén. Algo que sin duda alguna debería de estar en la vida de cada creyente es la gratitud. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser personas que abundamos en acción de gracias. Así que con esto en mente y con un corazón lleno de gratitud, vamos a cantar Gracias Dios. Hoy me presento ante ti y solo hay algo que quiero decir. Gracias Dios, gracias Dios, por todo lo que me das, por bendiciones que no valoré. Gracias Dios, gracias Dios. Con el corazón, con esta canción, manos hacia ti, te bendeciré. Gracias Dios, quiero darte gracias Dios. Gracias Dios, quiero darte gracias Dios, gracias Dios. Por lo que haces por mí, por darme luz en mi oscuridad. Gracias Dios, gracias Dios. Sanaste mi enfermedad, borraste toda vergüenza y maldad. ¿Cantamos? Gracias Dios, gracias Dios. Con el corazón, con esta canción, manos hacia ti, te bendeciré. Gracias Dios, quiero darte gracias Dios. Gracias Dios, quiero darte gracias Dios. Gracias Dios, quiero darte gracias Dios.
Gracias Dios. Y con esta actitud de gratitud podemos tomar asiento y vamos a tener un tiempo de oración. Buen día, hermanos. Qué bueno que podemos venir ante Dios hoy y adorarle y darle gracias por las cosas que ha hecho por nosotros. Queremos como iglesia agradecerle a Dios por todo lo bueno que ha hecho para sostenernos hasta aquí, porque podemos decir hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿verdad? Y también queremos que oremos para que la palabra de hoy, que va a ser compartida por el pastor Daniel, nos quede grabada en nuestro corazón, podamos meditar en ella y podamos ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque siendo tú el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, permite, Señor, que nosotros nos acerquemos a ti, gracias a Jesucristo, Señor. Gracias por tu Hijo. Y gracias a Él, Señor, nos podemos acercar confiadamente y pedirte, Señor, y presentarte nuestras necesidades, pero también podemos darte gracias por todo lo que haces por nosotros. Señor, y en esta oportunidad queremos agradecerte. Queremos darte gracias, Señor, porque tú nos has sostenido hasta aquí. Sabemos que estamos en medio de un tiempo difícil para toda la humanidad, pero también sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que es superior a todo lo que sucede y que controla todo lo que sucede y que tiene cuidado de sus hijos. Señor, gracias por todo el cuidado que nos has mostrado, Señor, y te pedimos que sigas cuidándonos así como nos has cuidado hasta ahora, Señor. Y recuérdanos siempre, Señor, que eres tú quien tiene cuidado de nosotros para que nosotros podamos estar en paz, Señor, y vivir vidas que te agraden a ti. Señor, también hoy queremos agradecerte porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que uses al pastor Daniel y que él predique tu palabra, Señor, que tu palabra pueda tocar nuestros corazones, Señor, y hacer nido en ellos, Señor, que nosotros podamos vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ver tu mensaje, a que tu mensaje quede en nosotros, Señor, y que podamos ponerlo en práctica día a día. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad tan grande que tú nos das, que es reunirnos. Y te damos gracias, Señor, por Jesucristo, quien nos da la oportunidad de acercarnos hacia ti, Señor, y en su nombre oramos. Amén. Los maestros de escuela bíblica han preparado una lección para los niños, así que les pedimos a ellos que puedan pasar a sus clases. Y nosotros, hermanos, nos vamos a poner de pie y antes de cantar les quiero hacer un pequeño examen, una pequeña pruebita. ¿Cómo se llama la serie que estamos estudiando ahorita en Colosenses? Jesús es suficiente. En Cristo nosotros encontramos nuestra salvación. En Cristo nosotros tenemos redención, en Cristo tenemos perdón de pecados, podemos vivir sin culpa y sin temor. Vamos a cantar esto y nos vamos a poner de pie. Cantamos. En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación. Oh alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz, mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado Él cargó. Hoy
y en su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte él se levantó. Glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es él, Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí. Desde nacer hasta morir, Cristo conduce mi existir. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo, y en el poder de Cristo estoy. Así como oraba nuestro anciano Ociel en la oración, queremos nosotros pedirle que el tiempo de la predicación de su palabra pueda ser un momento en el cual sea Dios hablándonos a nosotros a través de la Biblia, que nos muestre nuestro pecado, que nosotros podamos ser humillados al ver quién es Dios y que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y tener vidas dignas de Él. Queremos decirle como iglesia que nos muestre a Cristo. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad. Me guarda en la tentación, sabiduría me da. Manjar a los hambrientos y a esclavos libertad. Riqueza al alma, pobres, ven háblame, Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria
a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, Muestra a Cristo. muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Con esa actitud de humillación, de pedirle al Señor que nos muestre su voluntad, podemos tomar asiento y escuchar la palabra de Dios. Muy buenos días, qué bueno estar con ustedes esta mañana, saber que podemos reunirnos, vernos, alabar al Señor, orar, cantar juntos. Es especial ver cómo el Señor pues nos ha sostenido y nos ha guiado a través de todo este tiempo, ¿verdad? De incertidumbre. Hoy vamos a continuar estudiando el libro de Colosenses y saben, algo que a mí me ha gustado mucho de esta carta de Pablo a los Colosenses es que en medio de su necesidad, si ustedes recuerdan, la necesidad de la iglesia de Colosa era por mantenerse firmes en quien era Jesucristo. Hoy en día la gente está tratando de menospreciar a Jesucristo, ¿no? Y ellos dicen, no, Él no es el Hijo de Dios, Él fue un profeta, Él fue un buen hombre, pero Él no es Dios mismo. Pablo se encarga en el capítulo 1 de guiarnos a través de esta verdad y revelarnos que Él no solamente es la imagen del Dios invisible, sino que Él también es el sustentador de toda la creación. La semana pasada hablábamos en los versículos 24 al 29, que este ministerio de llevar esta verdad, que en un momento era oculta, era indispensable, ¿no? Y tenía que ver con su ministro, con el ministerio en sí y con el propósito, que al final era de presentar a todo hombre perfecto delante de Jesucristo. En el capítulo 2, Pablo parece que va a hablar acerca de la actitud, ¿verdad?, de este ministerio también. Y es que, miren, yo creo que nosotros podemos como iglesia empezar bien y tener claro cuál es nuestro norte, tener claro cuál es nuestro propósito, tener claro nuestro fin. Pero ¿por qué las iglesias cambian de rumbo? ¿Por qué las iglesias muchas veces dejan de ser un testimonio para Dios y se convierten más bien en un mal testimonio? ¿Por qué? Yo creo que pierden el enfoque y el trabajo que deberían de estar haciendo. Y yo creo que esta mañana, que en estos versículos de Colosenses 2, del 1 al 7, vamos a estudiar cómo mantener entonces un ministerio limpio. Y yo creo que esto nos va a ayudar a nosotros a entender dónde debería estar nuestra confianza y cuál debería ser entonces nuestra motivación. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Señor,
tenemos muchas luchas. Vivimos en una sociedad que está en contra de tu verdad, que está en contra de Jesucristo. Pero Señor, como iglesia queremos vivir reconociendo esta verdad, anunciando esta verdad, enfocados también en esta verdad. Ayúdanos, Señor, a estudiar estos versículos de Colosenses 2 y reconocer cómo mantenernos limpios entonces. Ayúdanos, en tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces a Colosenses capítulo 2 y vamos a empezar a leer el versículo 1. Miren lo que dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Yo creo que esto es algo que a mí me llamó mucho la atención de la manera como se expresa Pablo en este versículo 1, porque dice que él quiere que ellos sepan cuán grande lucha sostiene. Recuerdan que esta palabra lucha es la misma que usó en el versículo 29 del capítulo 1, cuando dijo, para lo cual trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. La idea de lucha tiene que ver con la palabra agonía. Él está diciendo, yo lucho por ustedes, yo agonizo por ustedes. Y saben, yo creo que la razón por la cual él agoniza es porque él ama a los hermanos, él ama a la iglesia. Escuchaba a alguien esta semana hablar y él decía, muchas veces nosotros evaluamos a los ministros de Dios y siempre tenemos comentarios como, bueno, de pronto necesita mejorar su dicción, necesita leer más claramente, ¿verdad? Necesita de pronto un poco más de estudio y empezamos a evaluar, ¿verdad?, a los ministros de Dios por sus capacidades. Pero algo que a mí me llena de mucho gozo es ver cuál debería de ser la lucha nuestra. La lucha nuestra debería de ser por amar la iglesia como Cristo amó, como Cristo la amó. Amar a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado. Miren, cuando ustedes aprenden a amar la iglesia como Cristo la amó, entonces ustedes actúan de manera correcta, limpia, delante del Señor. Cuando el Señor hacía mención en Efesios capítulo 5, Pablo está hablando de la iglesia de Éfeso, pero él creo que es la instrucción de Dios acerca de cómo se debería de manejar el matrimonio. Él dice, maridos, amad, dice, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La razón por la cual Cristo se entregó es porque la amó. ¿Y cómo la amó? Hasta la muerte. Yo creo que usted puede hacerle esta pregunta a su esposa en su casa cuando lleguen. Y usted le podría preguntar, si nosotros no tuviéramos posibilidades económicas, si tuviéramos dificultades de, ¿verdad?, de salud, lo que sea, pero lo que tenga esta casa, si sea amor, ¿se necesitaría más de eso? Piénsenlo. ¿Una casa necesita más de amor o más de cosas externas? Yo creo que lo que mantiene a una casa, a un hogar, a una familia unida es el amor. Hay familias que tienen muchas cosas materiales, pero no se aman. También pelean por las cosas materiales. Un ministro de Dios debería de saber cuál es su lucha, dónde debería estar su agonía. Su lucha debería de estar entonces en amar a los hermanos. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, Pablo dice lo siguiente, dice, por tanto, todo lo soporto, dice, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, dice, con gloria eterna. Lo que motivaba a Pablo para seguir adelante, seguir luchando, era el amor que les tenía a los hermanos. Él había escogido y él había definido cuál iba a ser su lucha. Y cuando digo que él había definido su lucha es porque definitivamente es una lucha a amar. Pero el propósito de este amor o de esta lucha, sigue diciendo el versículo 1 del capítulo 2 de Colosenses, dice, y por los que están en la Odisea
y por todos los que nunca, dice, han visto mi rostro. Me gusta esto. Porque él estaba diciendo, yo amo a la iglesia al punto de sacrificarme por ella. Yo amo a la iglesia al punto de entregarme a la iglesia. Pero no solamente amo a aquellos a quienes conozco, sino que también amo a aquellos que de pronto van a escuchar de mí. Y yo al estudiar esto, yo meditaba un poco. Yo decía, ¿cuál será el concepto que tienen las personas de Daniel? ¿Cuál es el concepto que las personas tienen? Y voy a dejar esa línea en blanco y pon tu nombre ahí. Pablo, lo que él anhelaba es que Cristo fuera la evidencia más clara en la vida, en su vida, para que otros pudieran conocer. Entonces, Pablo estaba preocupado por sus hermanos, porque los amaba la obra. Por esa razón sufría, luchaba. Él dice que agonizaba, ¿verdad?, por ellos. ¿Por qué? Porque también habían personas que iban a escuchar del trabajo de él. Yo creo que hoy en día el problema más grande es que nosotros no entendemos la dimensión de nuestro testimonio. No la entendemos. No la entendemos. Pablo sí la entendía. Y miren lo que él dice en 2 Corintios 11, hablando acerca de lo que él, de la manera como él vivía. 2 Corintios capítulo 11, versículo 25 al 28. Dice así, dice, 3 veces he sido azotado con varas, hablando de lo que él ha sufrido. Una vez, dice, apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, dice, en peligros de ríos, de peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, dice, y además, el versículo 28, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso era. ¿Por qué vivir de una manera que agrade a Dios? Porque anhelamos que la iglesia avance. Hoy las iglesias crecen porque se dividen, ¿verdad? Pero no porque están multiplicándose. Pablo está enfocado entonces en su vida, en conocer cuál era su lucha, en reconocer la importancia de su testimonio. Volviendo otra vez a Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 2 y 3, Pablo empieza entonces a compartir un consejo, creo yo, para la iglesia. Él les dice la manera en que un ministerio o un ministro se va a mantener limpios, enfocando su lucha, recordando el poder de su testimonio. Pero también, miren lo que dice el versículo 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas en el pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Algo que me gusta mucho de esto es que él usa esta palabra, dice, para que sean consolados sus corazones. La idea de consolado o el uso que se le da a esta palabra en este versículo es la idea de tener a alguien a tu lado que te acompaña. Entonces, él está diciendo, ¿saben lo que deben hacer para mantenerse limpios ustedes como hijos de Dios, como ministros, como iglesia? Debemos caminar juntos. Él sigue diciendo, dice, para que sean, dice, consolados vuestros corazones, para que sean acompañados vuestros corazones. Nosotros hemos usado el corazón para centrar la idea en los sentimientos, ¿verdad? Pero fíjense que los griegos no hacían eso. Los griegos, cuando hablaban de los sentimientos, hacían referencia a los intestinos. O sea, ellos decían, te amo con todas mis tripas, ¿verdad? No eran tan románticos. Porque si usted lo piensa, cuando usted tiene miedo, le duele el estómago, ¿verdad? Si usted está enamorado, ¿siente?
mariposas en el estómago, ¿verdad? Y pareciera que todas las emociones se centran en nuestra parte torácica, ¿verdad? Entonces, él no está hablando de sus sentimientos cuando está hablando aquí que quiere acompañar sus corazones. No, no. Él o la Biblia, cuando hace mención al corazón, por ejemplo, él dice, de la abundancia del corazón, dice Proverbios, habla la boca. Está enfocado en los pensamientos. Entonces, yo creo que esto es bien importante a reconocer, porque él está diciendo, necesitamos acompañarnos, ¿verdad? Para que nuestros pensamientos puedan ser fortalecidos. Y es que, miren, hay un ataque grande en cuanto a nuestros pensamientos. Hay un ataque grande en cuanto a nuestros pensamientos y yo creo que esa es la manera en que Satanás obra muchas veces, no solamente en tu vida, sino en la iglesia entera. Él les está diciendo entonces, la razón por la cual yo lucho, agonizo, me preocupo por mi testimonio, es porque quiero acompañar sus pensamientos, su mente. El corazón tiene que ver con el centro de la vida. Cuando Juan hablaba en Apocalipsis 2, capítulo 23, y decía así, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, dice, la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Jeremías 17, 9, engañoso es el corazón, ¿verdad? ¿Quién lo conocerá? Entonces, yo creo que en realidad él estaba enfocado en acompañar a estos hermanos para que su pensamiento, para que su corazón, para que el centro de su vida no decayera. Él entonces sigue hablando de cómo iba a acompañarlos, de qué manera se va a hacer esto. Versículo 2 dice, unidos en amor. Como les dije, amar es una lucha. Mantenernos unidos en amor es una lucha grande. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay personas que tienen opiniones distintas, ¿verdad? Gustos diferentes. Pero esto no debe de ser un impedimento para que nosotros podamos encontrar una comunión en las Escrituras. Si la palabra de Dios no es el centro de nuestras vidas, entonces nosotros no vamos a poder mantener una comunión. La palabra unidos tiene que ver con vínculo, con estar reunidos, ¿verdad? El creyente entonces debe entender que el principio de mantenerse unidos es lo que le da fuerza a la iglesia. Eso es lo que le da fuerza a la iglesia. El Señor Jesús, orando por sus discípulos en Juan 17, si me acompañan, antes de ser crucificado, Él estaba orando por ellos y miren lo que dice, mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, hablando de nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, caminar unidos es lo que a la iglesia le da la autoridad para testificar. Es cierto. Miren, piénsenlo por un momento conmigo. ¿Qué pensarían ustedes de una iglesia que siempre está peleando entre sí y sus hermanos están en gran contienda, pero le andan diciendo a la gente que Dios es amor? Sería ilógico, ¿verdad? Pero si nosotros encontramos ese vínculo perfecto que debe ser el amor en Cristo, en su palabra, todos vamos a caminar en esa dirección. ¿Por qué? Porque todos vamos a reconocer lo que hemos recibido de Él. Miren, esto a mí me encanta, ¿no? Porque si nosotros pensamos, por ejemplo, en la oración, cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar en Mateo 6, Él les dice en una parte que cuando oren deberían de orar así, ¿verdad? Y empezó a hablar acerca de las partes de la oración, pero en una parte dice, y perdona nuestras ofensas, dice,
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Él está diciendo, Señor, no me perdones. Si yo no perdono, no me perdones a mí. Y esto se empieza a convertir entonces en un misterio, ¿no? Porque a veces nosotros le ponemos condición a la palabra de Dios porque no entendemos la verdad que hay en Él. En 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3, yo sé que conocen este versículo. Pablo está escribiendo y le dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que los cristianos aprenden a estar unidos, pero unidos en amor. Los hijos de Dios somos personas que encontramos nuestra convergencia, nuestro punto de encuentro en Cristo. 1 Corintios 10:10 dice, os ruego pues hermanos por el nombre del Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Así que los hijos de Dios no son personas que causan divisiones. Efesios 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo que nos mantiene juntos siempre va a ser la paz. Somos pacificadores. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en Filipenses 2:2, ahí adelantito, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cuán importante es entonces caminar unidos en amor? Bueno, yo creo que nos lo explica en el mismo versículo. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando usted entonces aprende a acompañar a sus hermanos, cuando aprende a caminar con ellos unidos en amor, es la única manera en que usted puede aprender quién es Dios. Es la única manera. Si usted aprende a amar, usted va a aprender entonces quién es Dios. Si usted no aprende a amar, usted no va a poder entender quién es Dios, porque Dios es amor. Y Él está diciendo, en Él están todos los misterios. Todos los misterios de la sabiduría. Como les decía antes, yo creo que cuando nosotros vemos los mandatos de Dios, a veces no entendemos por qué. Por ejemplo, yo le decía, yo creo que les he comentado esto hace un tiempo, hablaba con un joven hace unos años, y él me decía, Daniel, lo que pasa con la Biblia es que todos son instrucciones, órdenes. Yo me imagino que en la casa le dan órdenes, en la escuela le dan órdenes, en la iglesia le van a enseñar órdenes, todo es órdenes, ¿no? Todo se trata de órdenes. Y yo le decía, bueno, ¿sabes qué? Lo que sucede es que el Señor lo que quiere es que aprendamos a vivir bajo el marco de su ley para poder disfrutar el beneficio que hemos encontrado en Él. Por ejemplo, si usted tiene su licencia de conducir a usted le da la libertad de manejar en el territorio nacional, ¿verdad? A la hora, bueno, ahorita no a la hora que quiera, pero en el lugar que usted quiera, ¿verdad? Pero lo que no hace es que le da la libertad para manejar como usted quiera. Bueno, a algunos sí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si usted agarra el anillo aquí en contravía, no va a llegar muy lejos, ¿verdad? Pero lo que hace la palabra de Dios es que nos muestra
un orden para que podamos nosotros vivir y disfrutar no solamente de la libertad, sino de la vida que el Señor nos ha dado. Yo creo que esto es algo bien importante para nosotros. Porque como les decía al principio, cuando hablamos del perdón, la gente no entiende la importancia del perdón. El perdón te puede librar de amarguras, de enfermedades, ¿verdad? Hay gente que por falta de perdón hasta gastritis tiene, ¿verdad? Pero cuando usted aprende a perdonar, usted se libera de esa carga. Y usted empieza a reconocer que aunque esto le parecía un misterio, ahora usted puede verlo claramente. El deseo de Pablo es que ellos pudieran conocer plenamente a Cristo. Pero como les digo, esto no va a suceder si no lo hacemos unidos en amor. No podemos. Cuando Pablo hablaba a Timoteo en cuanto al misterio de lo que hemos encontrado en Cristo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cómo es que Dios se encarnó? Sí, Él se encarnó. ¿Cómo lo hizo? A través de Jesucristo. ¿Para qué? Para justificarme. Y Él fue visto por los ángeles, creído por el mundo, ¿verdad? Y recibido en gloria. Si usted lo quiere creer, entonces esta verdad ha sido revelada a usted. Si usted no lo quiere creer, entonces va a seguir ignorando el tesoro que ha revelado Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, Pablo estaba interesado en que ellos pudieran tener un ministerio que se mantuviera limpio, íntegro. Pero para eso también Pablo en el versículo 4 les recuerda cuáles son los peligros. Miren lo que dice el versículo 4. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Me gusta esto porque indirectamente lo que Pablo está diciendo es que de pronto hay dos tipos de engaños. Hay personas que nos engañan a nosotros de una manera descarada, ¿no? Hay personas que son descarados, ¿no? Una vez alguien llegó al negocio de mi familia y llegó a venderle una lora a mi mamá, ¿verdad? Pero la lora era María, ustedes. Algo bello, algo exageradamente bello. Pero mi mamá, de la emoción de ver aquella lora, ¿verdad? Se le olvidó que hasta era prohibido de pronto comprar animales exóticos y compró el animal, ¿no? Pero esa tarde brizó y ella tenía su lorita ahí en la jaula, ¿no? Y se despintó. Y se dio cuenta que era una lora común y corriente, de esas que solo saben morder, no hablan, nada. Según ella había encontrado un animal que nadie había tenido antes, pero la engañaron de una manera descarada, ¿no? Pero hay otras personas que engañan de una manera persuasiva, ¿verdad? Yo no sé si usted ha conocido este tipo de personas, pero hay personas que aprenden a engañar a las personas. Es algo exagerado, ¿verdad? Hacían unas ferias colombianas, no sé si alguna vez alguien fue a esas ferias colombianas, pero estas personas que estaban ahí aprendían a vender estos productos, ¿verdad? Que si era un lápiz que le vendía, ese lápiz limpiaba, ese lápiz le hacía el trabajo solo, era algo exagerado, ¿no? Pero cuando usted llegaba a la casa no podía hacer nada de lo que aquella cosa le habían ofrecido. ¿Saben? Jesús sabía que, hablando del ministerio, iban a haber personas que se iban a encargar de engañar a otros. En Mateo capítulo 24, versículo 4, dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Él sabía que iban a haber personas enfocadas en el engaño. En el versículo 24, siempre de Mateo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, él entiende, Pablo entiende,
que la iglesia en Colosa, aunque es una iglesia a la cual ellos han admirado y han agradecido al Señor, en cualquier momento pueden empezar a caer en el engaño del error. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que inducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Algo que tienen en común estos versículos es que la manera de engañar es quitando la deidad de Dios y Jesucristo. Cuando alguien te empieza a menospreciar la palabra de Dios, su palabra, su verdad, a Jesucristo mismo, está en el error. Porque la idea de esto es que hay personas que pueden usar la palabra de Dios. Satanás lo hizo, ¿no? En Mateo, cuando Jesús fue tentado, él se atrevió a tentar a Jesús y le dijo: tírate del pináculo del templo, porque la Biblia dice: a sus ángeles mandará, ¿verdad?, que te guarden. Pero Jesús conocía la palabra de Dios y sabía cuando un versículo está fuera de su contexto. Y él le dijo: no, pero la palabra de Dios también dice: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces yo creo que lo que Pablo quiere dejar para la iglesia de Colosa es que van a haber personas que van a encontrar una manera de entrar a la iglesia y poco a poco van a ir queriendo poner ideas que te alejen de Jesucristo, que te alejen de su palabra, ¿verdad?, que te alejen de su verdad. Pablo entendía entonces cuál debería de ser la motivación para esta iglesia. Versículo 5 al 7 dice: porque aún estoy ausente en cuerpo y no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Yo les decía en la reunión de las 9, este versículo es el versículo de la pandemia, porque dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Así que nuestros hermanos que nos ven por YouTube, ¿verdad?, estamos con ustedes. Anhelamos ese día que podamos volver a vernos. Pablo estaba preso, recuerden. Algunos creen que él tenía casi 4 años de estar preso cuando está escribiendo la carta a los colosenses. Entonces, por esa razón, él dice: saben, yo no estoy con ustedes presencialmente, pero yo estoy orando por ustedes. En el espíritu estoy por ustedes. Pero algo que sí estoy haciendo es que me estoy gozando, dice. Me estoy gozando, dice el versículo 5, y mirando, dice, vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Jesucristo, en Cristo. Él usa 2 términos ahí importantes: buen orden y firmeza. Buen orden viene de la palabra taxis, que significa alineados correctamente. Yo sé que de pronto no funciona mucho esa palabra aquí en Honduras, ¿verdad?, cuando hablamos de los taxis. Pero eso es lo que significa. Y usa la palabra firmeza también, que tiene que ver con una solidez en la formación de las personas. Él está diciendo entonces: saben, yo estoy de lejos, pero Epafras me ha venido a dar una pequeña idea de cómo van ustedes. Y me gozo, porque están bien formados. Y no solamente eso, están firmes en esa formación que se les ha dado. Él entonces entendía que esta iglesia no era cualquier iglesia. Pero saben, yo creo que hay algo importante en esto. Porque aunque esta iglesia era una iglesia que estaba guardando el orden y firme en su fe, tenía peligro de ser engañada en cualquier momento. Saben, yo creo que el mayor riesgo nuestro es creer que no necesitamos instrucción. El mayor riesgo nuestro es no creer que necesitamos a otros hermanos, que no necesitamos estar sometidos. Ese es un gran riesgo.
A veces creemos que como tengo tantos años de ser cristiano, entonces yo ya encontré o tengo algún estatus, ¿no?, que me hace como una persona independiente. Él está diciendo, tengan cuidado. Ustedes son una iglesia que está firme, que está guardando el orden, pero hay gente que está tratando de llegar a ustedes. Entonces, en el versículo 6, Él nos muestra un ánimo directo a esta iglesia de Colosa. Entonces les dice, porque por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él. Y me gusta esta parte, porque yo pensaba en el momento en que yo recibí a Cristo, ¿verdad? Yo recibí a Cristo a mis 17 años y fíjense que lo que yo quería de ese momento en adelante era alejarme de todas aquellas cosas que no honraban al Señor y poder llenarme de aquellas cosas que iban a edificar mi vida. A mí no me gustaba estar en los grupos de jóvenes, me gustaba más estar con los adultos, ¿verdad? Y yo iba a las reuniones de hombres y me encantaba cuando estos hombres abrían su Biblia y empezaban a compartir lo que habían estudiado. Y yo decía, wow, esto es interesante, es importante para mi vida. Yo tomaba mi Biblia, iba donde mi abuelo, que era pastor también, y yo le decía, abuelo, no entiendo este pasaje. Y él no me explicaba el pasaje, sino que me explicaba todo el capítulo. Y podíamos pasar horas platicando y él mostrándome verdades importantes para mí. Eso era cuando yo empecé, cuando yo acababa de recibir a Cristo. Todo era la iglesia para mí. Era el lugar donde yo quería estar, eran ahí las personas con las que yo quería pasar, era de lo que yo quería hablar. Pero saben, lo que pasa es que muchas veces se vuelve una rutina. Y esto ya deja de ser una relación genuina y se vuelve en un acto pragmático, una práctica, nada más. Y vamos bajando la guardia. Hace un tiempo yo estaba en Impacto Sur y nosotros tenemos la costumbre de invitar a las personas que nos visitan a escuchar el Evangelio. Y esta persona llegó por primera vez y yo le dije, hoy me quiero compartir el Evangelio con vos. Y él me dijo, tengo 15 años de ir a la iglesia. Qué bueno, pero quiero compartir el Evangelio. Y él me queda viendo como 15 años de ir a la iglesia, el Evangelio. ¿No crees que ya lo había escuchado varias veces? Sí, pero nunca está de más escucharlo, ¿verdad? Es más, si revisas las cartas de Pablo, no hay una carta de Pablo donde él no mencione el Evangelio. Y el deseo de Pablo es que ellos no olvidaran de dónde habían salido, quién los había salvado, cómo los había salvado y qué es lo que ellos habían recibido en ese momento de su salvación. Saben, esta persona ese día recibió a Cristo. Después de 15 años de ir a una iglesia. Y eso me hizo cambiar mi perspectiva de las personas que me dicen, tengo una vida de ir a la iglesia. Porque cuando nosotros no entendemos la obra de Cristo y andamos en Él, como ese primer día, es que no entendimos el Evangelio. O hemos desviado la mirada de lo que Él nos mostró en su Evangelio también. Escuchar el Evangelio sería la cosa más hermosa que podemos hacer todas las veces que podamos. Él entonces les está diciendo, de la manera que habéis recibido al Señor, dice, anden en Él. Y fíjense que hay algo bonito en esto, porque esta palabra andad en Él es un presente activo, que tiene que ver con una acción repetitiva, todo el tiempo. Él entonces reconoce que de pronto pueden haber fallas en ellos si ellos descuidan la obra que el Señor hizo desde el principio y se mantienen de esa misma manera como cuando creyeron en Él. Llegamos entonces al versículo 7. Y miren, en este versículo 7 hay 4 participios. 3 de ellos en voz pasiva y 1 en voz activa. ¿Qué significa esto? Soné bien inteligente, pero no crean, no soy tan inteligente. Lo que quiere decirnos estas 3 palabras que va a mencionar Pablo
es que hay 3 cosas que Dios va a hacer y hay una que nos toca a nosotros. Empieza diciendo en el versículo 7, dice, arraigados. La idea de arraigados es la misma idea de un árbol que ha enraizado, ¿verdad?, en la tierra y que ahora no puede ser arrancado. Miren, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que es Él quien pone la semilla, Él es quien poda el árbol, según Juan 15, quien le ayuda a dar fruto. Aprendíamos en Filipenses que Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Él es quien nos arraiga. Pero Él está diciendo, ¿saben lo que Dios va a hacer con ustedes? Cuando ustedes anden con Él, caminen con Él, Él los va a arraigar. Él va a hacer que esas raíces crezcan. La manera de neutralizar un árbol para que crezca es cortando sus raíces. Cuando usted le empieza a cortar las raíces a un árbol, entonces el árbol deja de crecer. Y se convierte en una cosita bien bonita que se llama bonsái. ¿Verdad? Algunos les decían así en el colegio, estoy seguro, bonsáis, porque eran chiquitos y bonitos. A mí no. A mí no. Entonces Él está diciendo, ¿saben? Ustedes necesitan reconocer que Dios va a arraigarlos cuando ustedes caminen con Él. No solamente eso, sino que también Él se va a encargar de sobreedificarlos. La idea es hacerlos crecer. Él no solamente quiere que ustedes crezcan en raíces, sino que también se refleje en sus ramas. Y esto es bien bonito, ¿saben? Porque cuando un árbol crece, puede dar fruto. Pero cuando un árbol no crece, cuando sus raíces están limitadas, él no da fruto, porque no tiene de dónde sacar los nutrientes. Salmos dice que vamos a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos ser árboles plantados junto a corrientes de agua, que estamos bien arraizados, sacando nutrientes, porque vamos a dar fruto, sobreedificados. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese va a ser el estándar. Sobreedificados hasta ser como Cristo. Pero la otra palabra que utiliza aquí es no solamente arraigados, sobreedificados, sino que también confirmados en la fe. Miren, y esto es algo bien bonito, interesante, cómo el Señor obra en esto, pero es un proceso necesario para nosotros. La confirmación de nuestra fe tiene que ver con el proceso de Dios de certificar a sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como lo aprendíamos en Santiago 1, si quieren vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, dice, perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero miren el consejo que da el versículo 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que el que haga recibirá cosa alguna del Señor. ¿Saben para qué sirven las pruebas? Para hacerte más fuerte. ¿Saben para qué sirven las pruebas? Para reafirmar tu fe. ¿Por qué? Porque en medio de las pruebas es donde puedes ver a Dios. Porque a veces estamos tan ocupados en nuestro diario vivir que nos olvidamos de Él. Pero cuando alguien pierde la salud, entonces empieza a apreciar lo que el Señor le ha dado.
y empieza de pronto a buscar de Dios. Y ahí el Señor entonces reafirma su corazón. Hay personas que se alejan. Está bien, son personas que no creen en Dios. Pero el Señor usa las pruebas para reafirmar o confirmar a sus hijos en la fe. Miren lo que dice el versículo. Termina diciendo, esta es la parte que nos toca a nosotros. Todo lo demás lo hace el Señor. Esta es la parte que nos toca a nosotros. Dice, abundando, dice, en acciones de gracias. Me gusta esto porque no dice, y aprendan a dar gracias. No, él dice, abunden en dar gracias. Cuando usted es alguien que camina con Cristo y el Señor se encarga de arraigarlo, de edificarlo, de confirmarlo, lo único que le queda a usted por hacer es dar gracias. Es decir, Señor, gracias por este tiempo de coronavirus. He aprendido demasiado. He aprendido que mi vida está en tus manos. Gracias, Señor, por las pruebas económicas, porque tú eres mi sustentador y tú eres quien me lleva adelante. Señor, gracias por todo, por lo bueno y por lo que a veces considero malo, pero que me muestras tu bondad a través de ello. Gracias. El Señor entonces anhela de nosotros que abundemos en acciones de gracias. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Él no va a dejar de ser Dios, pero Él anhela que yo le conozca, que pueda caminar con Él, para que Él también me pueda arraigar, sobreedificar, confirmar, para que mi vida solamente sea una vida de alabanza. Quiero terminar con esto. Dice, Pablo nunca había visto a sus hermanos en Colosas. ¿Recuerdan? Él nunca había ido a Colosenses, pero vivía para ellos y entendía que amar a Dios se refleja en la manera en que amas aún a aquellos que no te conocen, pero podrían conocer a Cristo por tu testimonio. Yo quiero dejarte una pregunta hoy. ¿Cuál es el concepto que las personas tienen de ti? ¿Ven a Cristo? Pablo anhelaba eso. El tesoro más grande del hombre está en Cristo. Su verdad cambia tu vida y te ayuda a vivir plenamente. Esta verdad solo puede ser revelada juntos y en amor. No hay tal cosa como mi pequeña relación con Cristo, ¿verdad? Lejos de mis hermanos. Eso no existe. El Señor nos va a ayudar a crecer juntos. Una media verdad se convierte en una mejor mentira. Hay que tener claro esto, ¿no? Y Pablo reconocía que los hermanos podían ser engañados, por esta razón les anima a seguir caminando en Cristo. Y recuerden, arraigados, ¿verdad? Edificados, confirmados en Él, ¿verdad? Y aprenderían entonces a tener vida llena de gratitud. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo va tu ministerio? ¿Manteniéndose limpio? Espero que sí. Vamos a orar. Ayúdanos, Señor, esta mañana a poder reconocer la importancia de tu palabra, Señor. Señor, Pablo vivía para los hermanos porque te amaba a ti y los amaba a ellos. Nosotros, Señor, queremos amarte a ti, queremos amar a nuestros hermanos. Enfócanos, Señor, en aquello que hemos recibido desde el principio para mantenernos limpios, Señor. Para que tú hagas esa obra de arraigarnos, de sobreedificarnos, de confirmarnos, Señor. Para que nuestra vida sea una vida de alabanza a ti, para que nuestro mensaje sea coherente, Señor, con nuestra vida y las personas crean en un Dios que cambia vidas. Ayúdanos, Padre Santo. Te lo pedimos, en tu nombre santo oramos. Amén. Nuestro hermano José Adán va a leernos una carta.